misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e intachable. Gracias, Señor, porque recordamos tus manos, tus pies, que llevan las marcas, Señor, de la mayor muestra de amor. Gracias porque hoy podemos cantar juntos y decir: Santo, 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 eres tú, Señor, Todopoderoso, digno, majestuoso, soberano. Santo, Santo eres tú. Fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, plan soberano es el enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, gloria te doy. Manos que se entregaron por amor, lo que soy siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo.
Padre santo, 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 Señor. Digno de honor y digno de toda alabanza, Señor, de adoración. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos adorarte con libertad y levantar nuestra voz y nuestras manos a ti y unirnos, Señor, como familia, como tu iglesia, para rendir adoración a ti. Gracias, Señor. Padre, toma nuestras vidas y por tu Espíritu, llévanos a través de tu palabra a toda verdad, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se siente, salude a quien tiene a su lado o atrás, muévase un poquito. Dígale, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida. Amén. ¿Me puede ayudar con un vasito de agua aquí? ¿Algún hermano Ujier que me pueda ayudar con un vasito de agua, por favor, aquí? Gracias. Bien. ¿Cómo está? Bien, qué bueno. Se ve que ha desayunado. Qué bueno. Vaya con su Biblia, por favor, a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2. Nos ubicamos en el verso 2, en Romanos capítulo 12. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que la semana anterior estuvimos tratando en las cartas de Pedro y quisimos hacer un énfasis sobre la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo se traduce la santidad? Ayer en la noche estuvo aquí el pastor Andrés Urrutia, que vino de Brasil, para compartir con nosotros este tema también. Y hoy continuamos haciendo un énfasis sobre la importancia que tiene la vida santa. Y hoy a través de Romanos 12 y otros textos que nos van a ayudar a entender que la santidad es voluntad de Dios, podemos comprender qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que así ustedes puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuevamente, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuáles serían 3 palabras importantes en este pasaje? ¿Cuáles creen ustedes que serían 3 frases que resumen o dan la idea principal de este pasaje, de este versículo? A ver, uno, pero... Renovar la mente, ok. No, pero ¿cuál más? Transformados, ok. Tampoco, pero vamos por ahí. ¿Cuál otra? Voluntad de Dios, correcto. Esta es la frase, o son las 3 palabritas que se juntan para entender el sentido de este versículo. Voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? A la hora de entender la santidad, traducirla, perseguirla, vivirla, tenemos que entender cómo funciona esto de la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo entender que esta voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Pero ¿qué es todo eso que es agradable, bueno y perfecto? ¿Qué puede ser voluntad de Dios? ¿Qué puede ser voluntad de Dios? Todo, pero algo. Un deseo de Dios, ok, voluntad de Dios, deseo de Dios, pero más o menos está lo mismo. ¿Qué puede ser voluntad de Dios así en concreto? Salvarnos, muy bien. ¿Qué más puede ser voluntad de Dios? Que usted se porte bien. La obediencia, voluntad de Dios.
Vamos a ver qué dice la Biblia a través de algunos textos a qué se refiere con la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3:9, si usted puede marcar ahí Romanos y vaya a Segunda de Pedro 3:9, este verso ya lo revisamos. Y aquí nos dice que Dios no retarda su promesa, aunque muchos la tienen por tardanza, sino que Él, ¿qué cosa? Es paciente, no porque quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios en su voluntad, parte de su voluntad es que nadie perezca y que todos se arrepientan. Él quiere salvarnos, muy bien lo que dijeron, salvarnos por ahí. Vaya conmigo a Mateo, Evangelio de Mateo. Hoy día, si no trajo Biblia, va a estar perdido. Mateo, capítulo 28. El último capítulo de Mateo. Si no me equivoco. Y vaya conmigo al verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro de que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Algo más que es voluntad de Dios es que hagamos discípulos. Y finalmente otro ejemplo, vamos a Efesios capítulo 5, más adelante, luego vamos a ver otras referencias. Capítulo 5 del libro de los Efesios, el verso 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. 18. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Cuál es qué también es voluntad de Dios? Que seamos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. Y aquí regresando a Romanos 12, verso 2, nos dice que no nos amoldemos al mundo actual, sino que transformemos nuestra mente. Parte de la voluntad de Dios también es transformar, ¿qué cosa? Y renovarla a la mente de ¿quién? A la mente de Cristo. Diga al que está a su lado, transforma tu mente. Transforma tu mente, hijito. Transforma tu mente. Tenemos que buscar esa transformación de nuestro pensamiento, esa renovación también de nuestro pensamiento, para desprendernos de nuestra estructura en la forma que no solamente que aprendemos, sino cómo percibimos a través de ya lo que hemos recibido durante años en nuestra educación cristiana, lo que nos dieron nuestros padres, lo que la iglesia, la religión y todo el sistema nos ha entregado a través de doctrinas y enseñanzas. Debemos buscar desprendernos no necesariamente para olvidarnos, sino para ser renovados a través de la palabra de Dios. Yo quiero conocer el pensamiento de Dios, dice aquí Romanos 11, verso 34, antes del capítulo 12. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Debemos buscar entender este pensamiento profundo de Dios que no se traduce en intelectualismo espiritual, por decirlo de alguna forma, que no es un summa cum laude de versículos de Biblia y de conocimiento solamente, sino un pensamiento de Dios en cuál es la intención del corazón de Dios para mi vida. ¿Cuál es esa voluntad de Dios para mi vida? Y hemos visto en algunos ejemplos qué es voluntad de Dios para nuestras vidas. Una era que Dios quiere que todos se salven. Otra era que Dios quiere que hagamos
Y la última, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y estas cosas se pueden entender como intenciones del corazón de Dios. Pero ¿quién no quisiera saber o tener una revelación especial de cuál es la voluntad de Dios específicamente para mí? ¿Quién quiere conocer qué es lo específico que Dios quiere que usted haga? Levante su mano. ¿Quién no quiere conocer la voluntad de Dios? Y hemos orado que se haga hágase tu voluntad, decía Jesús en este modelo de oración que nosotros bautizamos como el Padre Nuestro, porque no tiene nada que ver, sino es un modelo simplemente de orar. Pero va a ser muy difícil que yo tenga una revelación específica de lo que Dios quiere de mí, si en lo que vimos hace un momento, que son sus intenciones, sus primeras intenciones, yo no tengo la capacidad de obedecer. Si yo no puedo obedecer en las intenciones a Dios, en las intenciones de su corazón, va a ser muy difícil que Él me confíe algo específico. ¿Cómo yo puedo medir que estoy o no en la voluntad de Dios? Entonces, bueno, uno de los ejemplos era que hagamos discípulos. Creyentes que están aquí, ¿cuántos discípulos Dios le ha permitido formar? No discípulos suyos, discípulos de Cristo, pero que a través de usted Dios ha llegado a otras personas y les ha permitido conocer del amor de Dios. Muchos de ustedes yo los conozco y sé que han sido instrumentos de Dios para que otros lleguen a los pies de Cristo. Pero ¿cuánto esto sigue siendo un ideal de su vida, lo que lo levanta en la mañana, lo último que piensa cuando se va a dormir? Porque es parte de las intenciones del corazón de Dios. Que usted y yo hagamos discípulos. Si alguna vez usted siente que no está en la voluntad de Dios o que Dios no le da una revelación acerca de su voluntad, pues una de estas formas de medirlo, si lo queremos ver de esa manera, es mirar a los discípulos que estamos haciendo. Si la voluntad de Dios es que todos se salven y procedan al arrepentimiento, hay una sola forma de que esto suceda. Sí, es el poder y la gracia de Dios, pero Dios ha escogido a su iglesia para este propósito. Las predicaciones no solamente salen de aquí, de estos muebles llamados púlpitos. Todas las verdades de Dios no nacen aquí, nacen del consejo de Dios, del pensamiento de Dios que está en su palabra, y es lo que todos conocemos los creyentes y entendemos que tenemos como manual de vida, como espada del Espíritu, a su palabra. Pero muchos todavía se vienen a enterar al culto de que hay que traer Biblia. Amados, tenga su espada a la mano, si no, ¿cómo usted va a poder pelear? Pero vamos a ver qué es esto de las intenciones del corazón de Dios. Dani, si me puedes ayudar con la lámina, la foto que descargamos. Aquí hay una imagen, esto algunos lo conocen, lo estudiamos con uno de los grupos pequeños hace unas semanas. Esta es una batalla conocida como la batalla de Trafalgar, donde se enfrenta la famosa Armada Invencible española, apoyada por Francia, contra la Armada del Imperio Británico, que era leal al rey, ¿no? La Armada Británica, donde el almirante Nelson libra esta batalla. Aquí hay más o menos 130 buques con promedio de 170 a 180 cañones por buque, en una formación tradicional que usaba la conocida Armada Invencible. Y esta Armada Invencible, hágase de cuenta esto: 130 buques con 180 cañones, todos se colocan en forma horizontal apuntando esos cañones hacia usted. ¿Cómo piensa usted que puede vencerlos con un número mucho más bajo de buques de batalla y con menos cañones?
Los cañones del almirante Nelson en los buques eran promedio de 60, 70 cañones. ¿Cómo ellos iban a vencer a toda esta famosa armada invencible? La estrategia que usaban los españoles en esta era un modelo tradicional. La información venía de lo que ellos llamaban un buque insignia, donde estaba su almirante, que más o menos en esta historia se ubica por aquí, no en el centro. Y a partir de aquí salían las órdenes para el resto de navíos y comandantes y capitanes, pero ellos no podían actuar sin primero recibir la orden de su almirante. Esta era una forma en la cual se había combatido por décadas hasta ahí. Sin embargo, los británicos utilizan otra estrategia basada en caos y velocidad. Esta estrategia se conoce como la intención del comandante. Nelson les dijo a ellos: vamos a dividir a esta formación en 3 y vamos a abordar estos buques, y cuando aborden estos buques vamos a hacerlos explotar. Los vamos a dividir, los vamos a abordar y los vamos a hacer explotar. Pero había que llegar aquí. Contrario a esta formación donde todo pasaba por un solo barco, una sola persona, y luego la información corría, aquí ellos percibían cuál era la orden o la intención. La intención era entrar, dividir, abordar y hacerlos explotar. Punto. ¿Cómo lo van a hacer? Nelson dijo estas palabras: a toda costa. Se dividieron, entraron, lograron dividir esta formación, abordaron, explotaron los barcos españoles y vencieron a una armada que los superaba en número, los superaba en fuerza, los superaba en potencia. Porque era muy difícil recibir instrucciones específicas en medio de la batalla. Es muy difícil que yo perciba algo específico de Dios en medio de la batalla. ¿Y a cuántos nos sucede esto? Muchos estamos librando batallas en nuestra vida, situaciones complejas, y queremos esta voluntad de Dios y esperamos que esto venga como una especie de palabra reveladora, ¿no? Que descienda Jesús ahí con disfraz de Thor y diga: esto es lo que tienes que hacer, hijo mío. Cuando Dios nos está presentando las intenciones de su corazón, en medio de los cañones y el humo fue muy difícil para ellos encontrar las órdenes específicas, ponerse de acuerdo y reaccionar. Estos británicos persiguieron la intención de su comandante y su comandante murió en esa batalla. Murió, pero ellos vencieron, porque entendían y persiguieron lo que para ellos eran las intenciones de Él. Si yo no logro perseguir sus intenciones, difícilmente voy a tener lo específico. Gracias, Dani. Podemos quitar nomás. Y es que la voluntad de Dios muchas veces es algo incierto. ¿Cómo que es algo incierto la voluntad de Dios? Sí, es algo incierto. Porque si no lo estuviéramos preguntando una y otra y otra y otra vez. Y Dios nos está llamando a tomar decisiones y que entendamos que como a Josué, Él le dijo: donde tú vayas, Josué, yo iré contigo. Y Él no le estaba diciendo a Josué: espera que yo te diga para que tú hagas, Josuecito. Espera que tú vayas, espera que yo te diga, entonces tú te puedes mover. Dios le dijo a Josué: donde tú vayas, yo iré. Cuando yo entiendo que esto en cuanto a la voluntad de Dios y la santidad se traduce como que yo no tengo que hacer cosas para estar con Dios, sino que hago cosas en Dios, que a través de las que si yo entiendo que estoy en Él, obviamente voy a tener prácticas de vida, hábitos espirituales que me permiten a mí vivir la santidad y
hacer o cumplir o vivir las intenciones del corazón de Dios. Que yo no hago cosas para estar con Dios y dejo de hacer otras cosas para que Dios me ame, sino que hago cosas en Dios porque he recibido su amor. Soy amado, no me siento amado, sino que soy amado. Hay una diferencia enorme entre sentirse amado, esto puede variar mucho, pero saberse amado, reconocerse amado, es otra cosa. Soy amado, estoy en Él. Y si usted conoce el pensamiento de Dios, si usted está en Él, y usted hace cosas en Él, no para estar con Él, porque eso habla de que lo visitamos de vez en cuando y que cuando estamos mal no se lo puede visitar. En Él hay una conciencia permanente de la presencia de Dios en mi vida. Y esto es santidad, no perfecciones, no la típica enseñanza de que santidad es el vaso que es 100% de agua pura, pero si le cae una manchita ya es 99% y ya no sirve. Porque así nos enseñaron, ¿no es verdad? Eso nos dijeron. Que la santidad, si usted tiene un vaso de 100% agua pura y le cae 1% de una bacteria, yo sé que algunos dicen, bueno, a la buena de Dios o a la pata del diablo y se la mandan, ¿no? Pero nos hacían la pregunta, ¿se tomaría usted esa agua con 1% de impureza? ¿Y qué decíamos? No, pero muchos que jugamos a la pelota en la calle, en mi caso, muchas veces abríamos la llave y tomábamos de la llave. Así que esto de las 100% de agua pura, ¿cómo se aplica en una palabra de Dios que me habla de la gracia y que sin gracia es imposible que yo pueda entender y conocer el amor de Dios, su salvación y que Él obra en mí? La santidad no son vasos puros para que en ese momento puedan acceder a la presencia. Son vidas que reconocemos la necesidad de nuestro Dios. Son esos pobres de espíritu de Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte que decimos necesito de Dios porque ya no puedo yo. Porque he intentado cambiar muchas veces. O he intentado cambiar a mi esposa, intentar cambiar a mi marido, intentar cambiar a mis hijos, cambiar a mi jefe muchas veces. Pero la verdad es que no puedo. Tengo que reconocer en pobreza de espíritu mi necesidad de Dios. Y la santidad es reconocer que sin su poder es imposible que yo sea perfeccionado. Y nos quitamos ese peso enorme de que la santidad es ese camino difícil, casi que imposible, y que solo es para los pastores. Y que los pastores por poco van flotando, no caminando. Y que son extraterrestres entonces. Entonces vacilamos, ¿no?, entre el laicado, el laico y el pastor. Es que eso, yo soy laico. ¿Sabe qué significa laico? Laico. Uno de los significados de laico es todo lo que se opone a. Así nomás. Si usted y yo no nos reconocemos como pueblo de Dios, las verdades no son, la unción para la oración no es solo para las hermanas del ministerio de oración, es para la iglesia. La unción de la predicación no es solo para los pastores, es para la iglesia. El perdón, el amor, la paz, el tolerarnos, el soportarnos es para la iglesia. No es para unos cuantos. No es para los que sirven, para los que han sido predestinados para. Dios quiere que todos se arrepientan. Es una decisión de mi corazón.
Debo perseguir la voluntad de Dios, entender que hay cosas muy concretas que Dios me muestra en su palabra que son su voluntad. Dejar de divagar, dejar de vacilar entre lo que Dios quiere de mí y lo que tal vez es fruto de lo que me comí ayer y pensamientos que salen del estómago con la ira del momento, qué sé yo. ¿Cómo traducimos o enseñamos esos valores y santidad y esa voluntad de Dios a los que vienen detrás nuestro? ¿Cómo les generamos un puente a través del cual ellos puedan cruzar con confianza y decir, ok, si yo me equivoco, Dios no me rechaza y puedo ser restaurado? Pero si yo le digo que Él debe ser un vaso de 100% agua pura donde no debe entrar ni 1% de impurezas, ¿qué va a pasar cuando caiga, cuando se equivoque, cuando peque? ¿Ah? Frustración y dolor. Porque les estamos diciendo, aquí no te puedes equivocar. No hay lugar para el error. Y si el cerebro aprende por ensayo y error, en educación se dice que el cerebro aprende por ensayo y error y necesita un lugar apto o donde pueda reconocer que se puede equivocar, que puede ensayar y que puede tener error, pero que puede ser edificado, reforzado, levantado y enseñado. Si eso no puede ser nuestro hogar, y mucho menos no puede ser eso la iglesia, estamos en una comunidad de hipócritas, perdón que lo diga así, porque nos queremos mostrar perfectos y le estamos poniendo una vara muy alta a los hijos, a los que vienen detrás, o a los que están naciendo en la fe y están tratando de encontrar un norte en su vida y entender la voluntad de Dios. Y estamos escondiendo de ellos el trono de la gracia para el oportuno socorro. La santidad es esa vida de plenitud que Dios me quiere dar, con mis luchas, con mis complicaciones, con mis complejos, con mis problemas. La santidad es una obra de arte que Dios construye con vidas rotas, pero que se rinden a Él. Con vidas que reconocemos nuestra necesidad de Dios. Que no promulgamos un orgullo espiritual. ¿Qué es esa tontera? Perdónenme, o sea, yo escucho el orgullo espiritual, la envidia santa y le hemos puesto título de santo a un montón de cosas que no lo son. La santidad tiene que ver con reconocernos necesitados de Él para todo. Efesios capítulo 1 habla de la preeminencia de Cristo. Y es que si Cristo no es primero en mi vida, si yo me pierdo de Jesucristo, me pierdo de todo. Si Cristo no me motiva, no me inspira, no sé qué más me pueda inspirar. Pero tiene que ver también cómo contamos esa historia, padres, abuelos que están aquí. ¿Cómo usted está contando la historia, su historia con Dios a los que vienen detrás? Porque ellos no van a hacer jamás lo que usted dice. Ellos siempre van a hacer lo que ven hacer a sus mayores. Los que vienen detrás no van a hacer lo que nosotros les decimos, van a hacer lo que nos ven hacer. ¿Cómo estamos contando la historia con Dios de nuestra familia, a los que están alrededor, a los que vienen detrás? ¿Cómo ellos perciben que hay esperanza en Dios? Donde podemos equivocarnos, donde podemos pasar adversidad, pero en medio de eso tener felicidad, gozo de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas o la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y cuando los hijos pregunten eso, usted pueda abrir su Biblia, pequeña o grande, o encender su celular con la Biblia, no sé, y pueda decir como nuestro Señor, escrito está. Escrito está, hijo, hija, escrito está. De ahí que ellos tomen las decisiones, será problema de ellos, sí,
pero nosotros debemos adoptar el rol de contar esa historia, de contar la historia de Dios con nosotros a los que vienen y ser libros abiertos y ser vidas honestas en decir, nos equivocamos. Aún en la fe cometimos algunos errores, pero en Cristo siempre, siempre hay esperanza. ¿Cómo podemos entender a un hombre como Pablo? ¿Usted cree que Pablo es santo? ¿O era santo? ¿Ah? Por eso algunos le decían San Pablo. Hay unos que dicen San Viernes, pero eso no es santo. ¿Era santo o no era santo Pablo? ¿Ah? No. Bueno, yo digo que sí, un poquito. Sí, sí era santo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7. Verso 15. Verso 15. Romanos 7, verso 15. No entiendo lo que me pasa, pues hago lo que quiero, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No entiendo lo que me pasa, pues hago lo que quiero, no hago lo que quiero, perdón, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Bueno, repito, verso 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, porque la ley hablaba, ¿no? Infierno, pecado, buen comportamiento, santidad. Todavía la ley no hablaba sí hablaba de un Mesías, pero quienes enseñaban la ley todavía tenían eso como una esperanza que venía después, que Jesús no era el Mesías y todo eso. Pero la ley simplemente hacía diferencia entre lo que estaba mal y bien. La ley es buena si yo veo que hago lo que no quiero. Verso 16, verso 17. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza de pecado, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Qué está pasando con Pablo aquí? ¿Qué le está pasando a Pablo en este pasaje? Muchos que tienen su traducción Biblia Fariseo Actual, esto como que no les cae bien. ¿Qué le está pasando aquí? ¿Ah? Pablo está teniendo una lucha tremenda. A ver, este no es el hombre que Dios llamó a predicar a los gentiles. Este no es el hombre que sanaba enfermos. Este no es el hombre que cuando veía a estos hechiceros y brujos oraba y esta gente o moría o el demonio salía de ellos. Este no era el hombre con poder de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo este hombre con todo el poder de Dios, santo, santificado por el Señor, dice, el bien que quiero no puedo hacer y el mal que no quiero termino haciendo? ¿Le ha pasado? ¿Ah? ¿Le está pasando? ¿Ah? Qué bueno que nos pase. Es bueno que nos pase. ¿Y sabe dónde es mejor que eso pase? Aquí. Aquí es bueno que pase. Porque aquí oramos unos por otros para que los pecados sean perdonados.
Porque aquí debemos sanar como familia. Porque aquí la iglesia se convierte en una familia terapéutica. Esta no es una bodega de modelos terminados. Es un hospital de almas donde el Espíritu Santo está operando en la vida de todos nosotros. Donde los jóvenes podemos aprender de las canas. Donde los más viejos, los que han recorrido más camino, pueden disfrutar de la fuerza de los jóvenes de sus hijos y juntos provocar un avivamiento, amándose, permitiéndose equivocarse, permitiéndose levantarse otra vez. Pero hay que entrar en la casa de Dios con manos santas, puras, con una boca que no dice palabras indecentes. ¿Quién califica para entrar así? ¿Quién califica? Vamos a ver cómo Pablo resolvió este problemita. Téngalo ahí en Romanos 7. ¿Cómo entonces Pablo resolvió este problema? 21 del capítulo 7 de Romanos. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Está peor todavía, ¿no? Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. ¡Wow! Esto es corazón abierto de Pablo. Mis miembros, dice, están contaminados y mi mente está cautiva. Cautiva. Esta es la última predicación que uno quería escuchar del apóstol del Señor. Pero aquí Pablo abre simplemente su corazón, como usted y yo podemos abrir el nuestro en confianza, o debería por lo menos ser así. ¿Cómo está, hermano? Bien, aleluya, bendecido y en victoria. Y si por ahí alguien dijo, estoy mal, me siento así, estoy mal. Imagínense que le pregunte al pastor, a un pastor, ¿cómo está, pastor? En pecado, hermano. ¿Ah? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Hashtag pastor en pecado. ¿Ah? Con la foto ahí en mi Instagram. ¿Cómo resuelve este problema Pablo, el hombre de Dios? 24. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Gracias a Dios por Jesucristo. Abramos esta última frase en Hebreos capítulo 2. ¿Qué es este gracias a Dios por Jesucristo? Que nos ayuda a resolver esta situación. Hebreos capítulo 2, verso 10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Está hablando de Jesucristo. Por tanto, el que santifica como los que son santificados, tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte dice, yo confiaré en Él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado.
Gracias a Dios por Jesucristo, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo y en ese amor nos ha reconciliado. Y en Cristo yo tengo un nuevo origen. Si usted creía que no podía ser restaurado, que ya todo estaba perdido, que los milagros ya no son para usted, o que eso es para otro tiempo, que eso ya no funciona ahora, gracias a Dios por Jesucristo que no es así, que Él no piensa como nosotros. Y ha decidido llamarnos hermanos. Y en ese nuevo origen y ser hermano con Cristo, dice, el que los santifica como los santificados. Es decir, Jesús nos dice, caminemos juntos. Sean santos como yo soy santo. Es una mano extendida, es decir, yo quiero apretar tu mano, caminemos juntos. Hermano mío, hermano, caminemos juntos. Caminemos juntos. No es un Cristo que te dice, hasta que no seas santo, no me adores. Trapo de inmundicia. Ay, ay, ay. ¿Cuántas cosas, cuántas heridas, cuántas huellas le estamos causando a la novia por no entender este proceso de santidad, que es un proceso de amor, de amor? Y lastimamos a la novia de Cristo, poniéndole una vara altísima. Sea como Cristo. ¿Qué es ser como Cristo? ¿Cómo un padre le dice a su hijo, cómo le enseña cómo ser como Cristo? ¿Cómo una madre le enseña a ser como Cristo? ¿Cómo un abuelo enseña a ser como Cristo? ¿Cómo nos enseñamos, cómo percibimos ser como Cristo? Sí, Cristo era justo, veraz, no tenía medias tintas con el pecado, lo llamaba tal y cual es. Pero a Zaqueo le dijo, vamos a comer, Zaqueo. Vamos a comer con un cobrador de impuestos que era equivalente más o menos a una especie de Chapo Guzmán de la época, era un cobrador de impuestos. Era un mafioso, era una persona con muchos delitos. Y Jesús se sienta con él. Y Zaqueo invita a sus amigos. ¿Y usted cuáles creen que eran los amigos de este hombre? ¿Ah? El concilio. ¿Qué concilio? El concilio de los locos. Porque ahí estaba, ¿quién estaba en la mesa de Zaqueo? Prostitutas, ladrones, asesinos. Esos eran los amigos de Zaqueo. Y ellos tenían un tatuaje, o dos, o tres, o tal vez toda su piel. Pero Cristo miraba su corazón. Hay cosas mucho más importantes que un tatuaje y un piercing. Hay cosas mucho más importantes que esas. Y es que Cristo jamás se queda en la superficie. Cristo mira el corazón. Y gloria a Dios porque es así. Gloria a Dios porque es así. Porque a la verdad estamos llenos de defectos. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y Jesucristo hizo de muchos de estos cobradores de impuestos, pescadores, asesinos y perseguidores, no solamente sus discípulos, sino la autoridad de la iglesia, quienes le iban a dar camino a la iglesia naciente sobre el fundamento de Jesús, como piedra angular. Este Pedro que nos habla en su carta, llamado primero Simón, llevado por el viento, indeciso, impulsivo, violento. Porque cuando fueron a apresar a Jesús, ¿cómo reaccionó Pedro? Voy a orar por ti, porque te llevas al Señor. ¿Qué le hizo? Te cortaba la oreja. ¿Y qué puntería? Parecía que Pedrito como que tenía un hobby de
por ahí. Cuando no estaba pescando, estaba cortando orejas. Impulsivo. Vio al Señor en el mar y dijo, ¿qué habrá pensado? ¿No? ¿Creen ustedes que Pedro estaba pensando en el momento de decir, deja que camine sobre el agua, Señor, en lo bueno, lo agradable y lo perfecto? No. Él inauguró el esquí acuático, fue precursor de todo eso. En ese momento él estaba pensando en lo divertido que sería caminar sobre el agua, ¿sí o no? Él no estaba pensando en nada santo o religioso. Y Pedro dice, si eres tú, pide que yo vaya. Y se lanza al agua. Y es que Jesús necesitaba, como necesita hoy, algunos impulsivos, algunos indecisos, pero que cuando Cristo les dice, vamos, van. Y no se detienen a mirar las formas, no se detienen a pensar si hay o no permiso. Piden perdón antes de pedir permiso estos, porque conocen la intención del comandante. Conocen la intención del corazón de Dios. Saben que son imperfectos. Se rinden a Él y dicen, yo quiero ser santo. Y Cristo le dice, ok, ¿quieres correr ese riesgo? Bueno, di que yo vaya y voy. Y se lanzan. Y uno ve estos hombres, estas mujeres de Dios escribiendo una historia con la iglesia, una historia muy diferente a la historia nuestra, de nuestra iglesia, que muchas veces es vista como una iglesia adolescente o una iglesia infantil que tiene dependencia de muchas cosas. En su tiempo tuvo dependencia de nuestros lindos misioneros que trajeron el Evangelio, pero luego se volvieron dependientes de ellos y si ellos no hablaban, no accionaba la iglesia. Y luego las formas y las estructuras nos dieron una iglesia adolescente, donde todos quieren su identidad. Y por eso la iglesia hasta ahora no se puede unir y todos los pastores se pelean. Pero la iglesia tiene que empezar a ponerse el pantalón largo. Hay que ponerse el pantalón largo, iglesia, y ser lo que Cristo quiere que seamos. Y esto puede sonar feo, o grosero, o tal vez mi tono de mono, no sé. Pero si Dios habló a través de una mula, también puede hablar a través de los monos. Tenemos que ser lo que Cristo quiere que seamos, y si Él quiere que seamos santos, tenemos que serlo. Tengo que serlo. Pero este es un camino de amor, este es un camino de restauración, este es un camino de perdón, este es un camino donde nos abrazamos. Este es un camino donde esas declaraciones magníficas, las ponencias magistrales, deben aterrizar a la calle y abrazar, besar, perdonar, amar. Si no, la familia no podrá construir el puente de transmisión de la fe a los hijos. Termino con esto. Vaya a Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Voy terminando, que todavía no se suba el hermano del piano, que si no me pone a llorar aquí. Jueces, capítulo 2. Verso 10 en adelante. Verso 8, vaya conmigo. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. ¿Quién quiere morir a esa edad? ¿Alguien aquí tiene 110? Me firma la Biblia a la salida del culto. 110 años. Y lo sepultaron en Timnat, Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, en el norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor.
ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofendía al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Y abandonaron al Señor Dios de sus padres que los había sacado de Egipto y siguieron otros dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron provocando la ira del Señor. Otras versiones dicen que esta generación fue de derrota en derrota, de tumbo en tumbo. Yo pregunto, ¿quiénes eran estos? ¿Quiénes eran estos que, habiendo sido dirigidos por personas como Josué, como Caleb y sus amigos, y entrando en la tierra prometida, porque ellos entran en la tierra prometida, ¿quiénes son estos que entrando a la tierra no hacen lo que agrada al Señor, no lo conocen, no le temen, adoran a otros dioses? Y a pesar de estar pisando la promesa, Dios los lleva de derrota en derrota. ¿Quiénes eran? Eran los hijos, eran los jóvenes, los rebeldes, los que deben ser santos. Pero Josuecito y Caleb y todos sus amigos, ellos habían escuchado de Moisés, que mediten siempre en el libro de la ley, que nunca se aparten de él, ¿no? Que lo transmitan a quienes, a sus hijos, que lo pongan en las puertas, en su frente, en las manos. Ellos habían recibido esa instrucción. Entonces, ¿qué pasó? Josué vio el testimonio de una generación que murió en el desierto. Él recibió ese testimonio y recibió la orden, pero la generación que vino después de él no conoció al Señor, no lo temió, adoró a otros dioses, provocó la ira de Dios y vivió en derrota. ¿Cómo es esto posible? Si Josué servía a Dios, si Caleb servía a Dios, si todos los domingos venían al culto, si iban a todas las marchas, si compraban todas las prédicas y todos los libros, ¿qué pasó? Los jóvenes pueden recibir la inspiración de Dios para la santidad, amén. Pero si al final del día, cuando vuelven a casa, ellos no perciben eso en su entorno, todo eso no es porque Dios no tenga poder, sino que Dios no se puede contradecir. No habrá servido la inspiración si los padres, las familias, no adoptamos el compromiso de ser el puente de transmisión de la fe, de los valores. Y cuando el chico está molestando mucho en la iglesia, toma, hijito, ¿no? Toma tu YouTube, toma tu jueguito, toma tu gallina no sé qué, tu pollito pío, tu Peppa Pig, lo que sea. Mamá, ¿cómo vienen los bebés al mundo? Hay una cigüeña que te trajo como un repollo de París. No, ¿sabes qué? Toma. ¿No? ¿Y qué va a hacer el niño ahí? Va a poner en Google cómo vienen los bebés. ¿Y qué cree que le va a aparecer? Todo lo que no es o no corresponde a lo santo y lo puro según el diseño de Dios. Porque al buscador, ¿qué le va a aparecer? Relaciones sexuales. Y él va a dar un clic a relaciones sexuales y después se le abre otra pestaña y después otra. Y él va a ser presa de pornografía a una corta edad. Y todo empezó porque no quisimos tener las conversaciones correctas en el tiempo correcto. No quisimos tener la conversación correcta en el tiempo correcto. Abuelos, los necesitamos mucho, abuelos.
porque ustedes cuentan las historias. Cuentan muy bien las historias. Necesitamos su historia con Dios. Necesitamos las historias de los abuelos. Padres, necesitamos que tengan las conversaciones correctas, porque 2 horas en la iglesia no van a resolver el problema de una vida, de una etapa, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con las familias. No lo va a resolver el templo. No le podemos lanzar basura para que produzca más basura a la nueva generación. La santidad empieza ahí, en tener la conversación que debemos tener. Ya. No mañana. No después del culto. No. Hoy ya debemos tener esa conversación. ¿Cuál ha sido la historia de su familia con Dios y transmitir esa historia? Ok, ellos van a tomar sus decisiones, pero usted contará la historia. Usted contará la historia de santidad para su familia, para este pueblo, para esta ciudad. Vaya rápido a Salmo 78. Salmo 78. Verso 1. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza y presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas. Y estos son historias. Las historias contadas de las familias. Porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. No dijo, en ti serán benditos los pastores o el grupo de las hermanas de oración. En ti serán benditas las familias de la tierra. Pronunciaré parábolas y evocarán misterios de antaño. Jóvenes, valoremos las historias de nuestros viejos. Valoremos las historias de nuestros viejos. Amémoslas, atesorémoslas, escuchémoslas. Porque ellas tal vez nos ayuden a anticipar algunas cosas en el tiempo y podamos ahorrarnos mucho dolor. Cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Solamente usted, padre, madre, abuelos y familia que están aquí, solamente usted conoce los milagros que Dios ha hecho en su vida y solamente usted tiene esa historia lista para ser soltada a una vida que la necesita y transformar esa vida. Usted atesora esa historia de las proezas de Dios, pero esta generación necesita escucharlo. Promulgó un decreto. ¡Wow! No es una opción contar esta historia, porque hay un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, verso 5, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que conocieran las generaciones venideras y los hijos que habían de nacer, que a su vez lo enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. ¡Wow! Y hay muchos chicos que están sufriendo una crisis porque no saben qué decidir, qué van a hacer en la universidad, qué van a estudiar. Pero verdaderas crisis. Y nosotros le decimos, qué tontería, haz un test de internet o anda a la universidad o sé esto o sé aquello. Sé lo que yo no pude ser. Error. Mucho peor. Pero hay crisis que ellos están pasando y si nosotros no les contamos nuestras crisis, pero cómo el poder de Dios nos ha levantado de esas crisis, sino que les decimos, hay que ser fuerte, hijito, párate duro, los hombres no lloran, los hijos de Dios no sufren. ¡Qué mentirota! Cuando Jesús dijo,
en el mundo van a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y cómo a través de esa historia real, honesta, ellos pueden decir, ¿sabes qué? Mi papá, mi mamá pasaron la misma situación, o mi abuelo pasó esta situación, pero confiaron en Dios. Yo puedo confiar en ese Dios que me puede dar a mí paz para tomar la mejor decisión y ver qué voy a hacer con mi vida, si quiero una ocupación o una profesión, o la decisión con quién voy a pasar el resto de mi vida, o si el noviazgo que está viviendo es el noviazgo que a Dios le agrada, si hay otros problemas emocionales, sentimentales, físicos, abusos, todo a través de la historia que usted puede contar, su historia con Dios, su historia de santidad. Eso es santidad, iglesia. Vivamos esa santidad fuera de ese marco religioso que nos dice perfectos, terminados. Dios no hace modelos repetidos. No se puede pensar en un modelo de perfección que se reproduce. No, Dios ama la diversidad. Dios ama que seamos diferentes. Dios ama las vidas diferentes, porque con cada pieza diferente Él construye un hermoso mosaico, una hermosa obra, con todos esos colores. Pero en su familia hay distintas formas, ya entre padres e hijos hay distintas formas de verlo, distintas formas de hacerlo. Pero ellos van a confiar en Dios si nosotros entendemos que su ley fue transmitir ese consejo a todas las generaciones venideras. Ellos tomarán la decisión, sí, pero tengo que hacerlo. Debo comprometerme en hacerlo, en vivir esa vida de santidad. Es tiempo, iglesia, de ponerse el pantalón largo. Es tiempo de madurar. Es tiempo de tomar decisiones. Nadie lo va a hacer por nosotros. Ningún pastor, por más amor, podrá decidir por usted. Pero usted sí puede decidir contar su historia con Dios. La necesitamos. Hay historias nuevas que se van escribiendo. Porque si usted, como Pablo en su momento, está atravesando una etapa en la que dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y lo malo que hago, lo malo que no quiero hacer, termino haciendo. Si usted tal vez está en esa etapa, como Pablo, usted puede decir, gracias a Dios por Jesucristo. Y decirle, Jesucristo, necesito que tú vengas a mi vida, te necesito. Necesito el poder para que tú me libres de la muerte, del pecado. Necesito que tú me hagas de nuevo, Señor. Necesito que tú me renueves mi familia, el matrimonio, mis relaciones, mi trabajo, mi salud, mi pensamiento. Y decir, Señor Jesús, te necesito en mi vida. Había escuchado de ti, había leído algo, pero quiero conocerte, quiero ver tu rostro. Moisés le decía, muéstrame tu rostro. Y perseguía a un hombre con muchos defectos. Y vendrá el cielo nuevo y la tierra nueva y nos encontraremos con el Señor. Pero en la vitrina de los galardones debemos procurar estar en esa foto. Debemos procurar estar en esa foto. Donde están los valientes de David. Donde están estos pescadores que se convirtieron en heraldos. Donde está este asesino que se cayó del caballo, que fue testigo de la presencia del Señor y de un llamado, y de ser perseguidor, se convirtió en perseguido por la causa de Cristo. Donde hay mujeres como Esther, que conquistaron el corazón del rey con el propósito de restauración, de salvación. Mujeres como Débora,
Mujeres como Ruth. Su historia nos habla del amor redentor de Jesús. Mujeres y hombres que decidieron tomarse de la mano de Jesús, que respondieron sí cuando Cristo extendió la mano para sacarlos de en medio de las olas, como a Pedro. Usted y yo debemos estar en esa foto. Debemos ser parte de esa nueva historia. Debemos ser parte de esa nueva historia. Pida al Señor, pidamos al Señor que nos saque el letargo, la indiferencia, que quite las escamas de los ojos que no nos dejan ver su propósito y que podamos ir por lo que a Él le agrada, ir tras esas almas que necesitan salvación. El Evangelio se resume en eso. Almas que necesitan ser rescatadas del infierno. Hay mucha gente, tal vez aquí, hoy, que necesita esa mano de salvación. Oremos para que el Señor nos dé ese entendimiento de vivir su santidad. Señor Jesús, gracias porque tu palabra nos desafía, Señor, siempre a mirar como tú ves, a no ser escasos en nuestro pensamiento, en nuestra acción, a no ser limitados a una estructura religiosa, sino a ser la iglesia viva por tu Espíritu Santo, Señor. Hacer la iglesia que ora, Señor, porque entiende que es el combustible de todo avivamiento. Hacer la iglesia que entiende el avivamiento como ese despertar en medio del dolor, en medio de los padecimientos. Pero así, Señor, como Nehemías, que no recibió Nehemías una instrucción específica de parte de ti, sino que al ver la necesidad de que la ciudad estaba destruida y en ruinas, simplemente él decidió en su corazón, porque conocía las intenciones tuyas, y dijo: levantemos la ciudad y construyamos los muros. Empecemos por ahí. Gracias porque muchos hombres y mujeres de Dios, conociendo las intenciones de tu corazón, han decidido ir. A veces se han equivocado. A veces tal vez han desafiado el sistema. Pero gracias, Señor, por ellos que se arriesgaron, que murieron. Porque prefirieron morir en el intento que morir en una silla fría, cómoda, donde no hay propósito. Que podamos perseguir las intenciones de tu corazón, Señor, y ser el puente de santidad, Señor, para nuestros jóvenes, nuestros niños, las generaciones que vienen, Señor. Que contemos la historia de Dios con nosotros, para que esa historia aliente sus vidas, para que esa historia marque un camino, para que esa historia honesta de vidas rotas, pero en manos del buen alfarero, en manos de aquel que puede hacernos de nuevo, producen mucho fruto. Que podamos tener oídos abiertos a las historias de nuestros abuelos, de los viejos. Que los padres tengan las conversaciones correctas con sus hijos.
que a los que nos has dado por tu gracia la opción de liderar, lo hagamos con temor de Dios. Que siempre, Señor, que siempre prefiramos mucho más una conversación a un púlpito. Pero que la predicación de tu palabra, Señor, siga siendo viva y eficaz, cortante como espada de dos filos. Que la predicación sea, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo. Que siga siendo la predicación la cual tú has escogido como un propósito, como un canal de bendición. Que siga siendo ese fuego que enciende vidas en la fe. Y sigas tú, Señor, añadiendo a esta familia de Dios los que deben ser salvos. Perdona, Señor, nuestra vida, tal vez por ignorancia, Señor, o tal vez sabiendo muchas cosas, no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero hoy queremos, Señor, restaurarnos y renovarnos en ti y decir gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú no te quedaste en la superficie viendo la persona que veías en mí. Porque a ti no te importó la cara del alcohólico, la del drogadicto, la del adúltero, no te importó su fachada. Tú anhelabas su corazón y darle vida nueva. Y tú le quieres dar vida nueva, Señor. Aquí estamos, Señor, hijos e hijas pródigos, que nos lanzamos a los brazos tuyos, Padre, a escuchar ese susurro amoroso tuyo que nos dice: bienvenido a casa, bienvenido a casa. Gracias, Señor, por ese abrazo. Te pido, Señor, que tú sanes corazones, sanes, Señor, cuerpos enfermos, que transformes nuestra mente, Señor, que sanes nuestra alma en tu amor, en tu misericordia, y que siga siendo tu gracia, Señor, lo que levante muchos más hombres y mujeres para tus propósitos. Señor, trae locos como el gadareno, que a la orden tuya de ir y predicar vayan. Necesitamos, Señor, esa locura que al reconocer que solo tu poder nos ha liberado, no querramos otra cosa que no sea tu voluntad. Devuélvenos, Señor, lo que el enemigo nos ha quitado. Quita el letargo, Señor, de tu iglesia. Que no sigamos entreteniéndonos, aunque es bueno compartir, sino que haya una visión clara que tú le has entregado a esta iglesia. Y que persigamos esa visión, Señor. Que percibamos la intención de tu corazón para nuestra vida y nuestra familia. Y seamos obedientes. Que tal vez, aunque esa palabra específica que buscamos con tanto denuedo, aunque esa palabra específica tarde, Señor, podamos perseguir lo que conocemos como la intención tuya, Señor. Salvación, perdón, discípulos. Abraza tu iglesia, Señor. Abraza tu iglesia. Abraza las vidas, Señor, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de las familias, Señor, de tu iglesia. Abrázalos, Señor.
que podamos buscar tu reino y tu justicia, entendiendo que tú añadirás todo, Señor, y escuchar tu voz que nos dice dulcemente, Señor: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido darles el reino, el reino. Si tú tal vez nunca has aceptado a Cristo, pues hoy estás delante del Señor. Él está aquí con nosotros, con los brazos abiertos a ti. Y a través del arrepentimiento tú puedes decir: sé el Señor y Salvador de mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Que Dios guarde su corazón y que la semilla del Evangelio produzca mucho fruto. Si tal vez ha pasado mucho tiempo dentro del templo, tal vez hay una historia con Dios en tu vida de creyente, pero que se ha enfriado o está olvidada. Hoy dile: Señor, permite que yo pueda contar esta historia a otros. Dame, Señor, de tu espíritu la llenura para que pueda contar la historia que tú hiciste conmigo, cómo tú, Señor, rescataste mi alma del infierno, y esta historia pueda servir, Señor, para que otros puedan conocerte, para que otros te sigan, otros te amen, Señor, para que otros quieran servirte, porque si tú me salvaste, tú quieres salvar a todos, Señor. Pon un corazón contrito y humillado, un corazón, Señor, de arrepentimiento en esta generación, un corazón rendido a ti, Señor. Pon convicción de pecado, Señor, en las vidas de esta ciudad, de esta nación, pero pon un corazón de amor en tu iglesia para predicar tu palabra, para abrazar esas vidas, para pelearle palmo a palmo las almas a Satanás y hacer temblar las puertas del infierno. Y que haya salvación, Señor, en esta ciudad. Úsanos, Señor. Aquí estamos, Señor, para que uses nuestras vidas. Queremos la intención tuya. Tú eres quien dirige nuestra vida, Señor. Sopla en la vela de nuestro corazón por tu Espíritu para perseguir tu voluntad, Señor. Y que la santidad deje de ser ese peso difícil de llevar y se convierta en la aventura hermosa de la vida plena que tú nos quieres dar como familias, como tu iglesia, como tu pueblo, Señor. Queremos adorarte, Señor, también ahora con nuestros diezmos y ofrendas. Y queremos, Señor, reconocer tu fidelidad. Gracias por ser fiel, Señor. Gracias por que tú eres bueno. Provee, Señor, a cada familia del alimento, del trabajo, de toda bendición espiritual, material. Tú quieres, Señor, que seamos una nación dichosa a través de un corazón obediente y que da con alegría, Señor. Aquí estamos, Señor. Todo te pertenece a ti. Extiende tu reino, Señor, en esta ciudad a través de estos diezmos y ofrendas. Señor, que a través de ello haya alimento en tu casa y otros alcancen bendición también, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús.